Primera parte. Capítulo 1. El análisis del discurso. Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo configuran. Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones. Las situaciones, las instituciones y las estructuras sociales dan forma al evento discursivo, pero también el evento les da forma a ellas. Dicho de otra manera, el discurso es socialmente constitutivo, así como está socialmente constituido. Constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre personas y grupos de personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener y a reproducir el statu quo social, como en el sentido de que contribuye a transformarlo. Fayet-Cloud-Yodak, 1997. 258. 1. La noción de discurso. Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social. Desde el punto de vista discursivo, hablar o escribir no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines y que se dan en interdependencia con el contexto lingüístico, local, cognitivo y sociocultural. Nos referimos, pues, a cómo las formas lingüísticas se ponen en funcionamiento para construir formas de comunicación y de representación del mundo, real o imaginario. Ahora bien, los usos lingüísticos son variados. Las personas tienen a su disposición un repertorio comunicativo, que puede estar formado por una o más lenguas, por diferentes variedades lingüísticas y por otros instrumentos de comunicación. La lengua, como materia primera del discurso, ofrece a quienes la usan una serie de opciones, fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas, de entre las cuales hay que elegir en el momento de actuar discursivamente. Esa elección, sujeta o no a un control consciente, se realiza de acuerdo con unos parámetros contextuales que incluyen la situación, los propósitos de quien la realiza y las características de los destinatarios, entre otros. Estos parámetros son de tipo cognitivo y sociocultural, son dinámicos y pueden estar sujetos a revisión, negociación y cambio. Como práctica social que es, el discurso es complejo y heterogéneo, pero no caótico. Complejo, en cuanto a los diversos modos de organización en que puede manifestarse. También, en cuanto a los diversos niveles que entran en su construcción, desde las formas lingüísticas más pequeñas hasta los elementos contextuales extralingüísticos o histórico-culturales. Complejo, asimismo, en cuanto a las modalidades en que se concreta, oral, escrita o iconoverbal. La heterogeneidad lingüístico-discursiva no solo no es caótica, sino que está regulada, más allá del plano gramatical, por una serie de normas, reglas, principios o máximas de carácter textual y sociocultural que orientan a las personas en la tarea de construir piezas discursivas coherentes y apropiadas a cada ocasión de comunicación. Comunicación que se entiende, no tanto como un simple y mecánico proceso de transmisión de información entre dos polos, sino como un proceso interactivo mucho más complejo que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas verbal y no verbalmente, de forma directa o velada. Esto implica tomar en consideración a las personas que usan esas formas, y que tienen una ideología, una visión del mundo, así como unas intenciones, metas o finalidades concretas en cada situación. Unas personas que despliegan estrategias encaminadas a la consecución de esos fines. Como miembros de grupos socioculturales, los usuarios de las lenguas forman parte de la compleja red de relaciones de poder y de solidaridad, de dominación y de resistencia, que configuran las estructuras sociales, siempre en tensión entre la igualdad y la desigualdad, la identidad y la diferencia. Las identidades sociales de las personas, complejas, variadas e incluso contradictorias, se construyen, se mantienen y se cambian a través de los usos discursivos. Porque es en ellos donde se activan y se materializan esas caras que se eligen para cada ocasión. Todos los ámbitos de la vida social, tanto los públicos como los privados, generan prácticas discursivas que, a la vez, los hacen posible.
La vida académica, la sanidad, las relaciones laborales, los medios de comunicación de masas, la vida familiar, la justicia, el comercio, la administración, por poner solo algunos ejemplos, son ámbitos que difícilmente se pueden imaginar sin el uso de la palabra. La conversación, el libro, la instancia, la receta, el prospecto, la entrevista, las negociaciones, la conferencia, el examen, el juicio, las facturas, las transacciones comerciales. Así pues, abordar un tema como el discurso significa adentrarse en el entramado de las relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos, intentar entender cómo se expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico, con unas características socioculturales determinadas. Entender, en fin, esa conversación que arranca desde los inicios de la humanidad y que va desarrollándose a través de los tiempos, dejando huellas de dialogicidad en todas las manifestaciones discursivas, desde las más espontáneas y menos elaboradas hasta las formas monologales, monogestionadas y más elaboradas. El material lingüístico se pone pues al servicio de la construcción de la vida social, de forma variada y compleja, en combinación con otros factores como los gestos, en el discurso oral, o los elementos iconográficos en la escritura. Los elementos cognitivos, sociales y lingüísticos se articulan en la formación del discurso. Las lenguas viven en el discurso y a través de él. Y el discurso, los discursos, nos convierten en seres sociales y nos caracterizan como tales. 1, 2. Las unidades de análisis. Uno de los aspectos que caracterizan los estudios discursivos es que se toman como objeto de análisis datos empíricos, ya que se parte del principio de que el uso lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea contexto. Por ello es fundamental obtener los datos que se van a analizar en su entorno natural de aparición. Un editorial, en un periódico de una orientación determinada. Un informe clínico, en un hospital. Una explicación, en un libro de texto. Una clase expositiva, en un aula. Un interrogatorio, en un juicio. Un artículo, en una revista de unas características concretas, etc. Tener en cuenta el contexto exige observar el marco en el que se elaboran y se manifiestan las piezas discursivas. De entre los métodos, técnicas y procedimientos de observación para recoger, describir y analizar el discurso destacan los que proporcionan disciplinas como la antropología o las diferentes orientaciones que se pueden asociar con la sociología de la interacción, la observación participante, las historias de vida, las grabaciones, los diarios de campo, las entrevistas, las discusiones de grupo, entre otros. Disciplinas, todas ellas, implicadas en entender las prácticas socioculturales como conglomerados complejos de elementos de diversa índole, pero que se presentan estrechamente interrelacionados. El detalle del análisis estrictamente lingüístico se pone así al servicio de la comprensión de fenómenos en los que los usos lingüísticos se imbrican y entrelazan con otras actividades de las que también hay que dar cuenta. En lo que se refiere a los aspectos más concretos del estudio discursivo, es evidente que para abordarlo es necesario establecer unas unidades que permitan ordenar el análisis. La unidad básica es el enunciado entendido como el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario. Este enunciado puede tener o no la forma de una oración. Un intercambio posible en el que una persona dice a otra, ¿quieres comer conmigo? Y la otra responde, sí, pero más tarde, nos permite comprender que la expresión formada por la secuencia de 4 elementos lingüísticos, sí más pero más tarde, que no responde al modelo oracional, responde al modelo de enunciado como unidad mínima de comunicación. También nos permite comprender que el enunciado emitido no es posible entenderlo si no tenemos en cuenta el contexto en que se emite, que en este caso viene determinado por el enunciado anterior y por el escenario en que este intercambio tiene lugar. Los enunciados se combinan entre sí para formar textos, orales o escritos. El texto, así, está constituido por elementos verbales combinados, que forman una unidad comunicativa, intencional y completa. La particularidad del análisis discursivo reside en un principio general que asigna sentido al texto teniendo en cuenta los factores del contexto cognitivo y social que, sin que estén necesariamente verbalizados, orientan, sitúan y determinan su significación. Los textos pueden ser muy breves o muy extensos.
Consideramos texto tanto se ven de piso, como una carta personal, una conversación amistosa, un artículo de periódico, una sentencia judicial o un tratado de geología. Todo texto debe ser entendido como un hecho, acontecimiento o evento comunicativo que se da en el transcurso de un devenir espacio-temporal. Por eso partimos de considerar que la unidad fundamental del análisis se ha de basar en la descripción del hecho comunicativo, como un tipo de interacción que integra lo verbal y lo no verbal en una situación socioculturalmente definida. El conjunto de elementos que intervienen en cualquier acontecimiento o evento comunicativo lo organizó Imes, 1972, en lo que se conoce como el modelo Speaking, haciendo alusión al acróstico que se forma con las iniciales de los 8 componentes en inglés: Situation, Participants, Ends, Sequences, Key, Instrumentalities, Normas y Genre, Situación, Participantes, Finalidades, Secuencia de actos, Clave, Instrumentos, Normas y Género. Lo que define al evento es que es imprescindible el uso de la palabra para que se realice y, también, que se suele asociar a un tiempo y a un espacio apropiados o que se pueden constituir como tales al celebrarse en ellos tal acontecimiento. Además, para cada hecho comunicativo quienes participan en él se supone que lo hacen a partir de unos estatus y papeles característicos, utilizan instrumentos verbales y no verbales apropiados y actúan en el tono o clave también apropiados para los fines que pretenden, respetan unas normas de interacción que regulan cómo se toma la palabra, si se puede interrumpir o no, etc., y unas normas de interpretación que les guían a la hora de dar sentido a lo que se dice aunque sea de forma indirecta o implícita. Normas que, desde luego, se pueden transgredir o aplicar de forma equivocada, dando lugar a malentendidos a equívocos, deseados o no. Este conjunto de componentes no se dispone arbitrariamente en cada ocasión, sino que a través de las prácticas sociales se va constituyendo en géneros identificables por unas pautas y unas convenciones que los hablantes siguen según el evento comunicativo de que se trate. Ejemplos de género son la conferencia, el sermón, la entrevista radiofónica o el debate televisivo. Sobre los componentes del hecho, acontecimiento o evento comunicativo, puede consultarse Tucson, 1991, 1995. Si bien un texto proporciona un material valioso para la interpretación del significado en la comunicación, ese material, para ser interpretado cabalmente necesita la contribución de los elementos aportados por el contexto. Los elementos gramaticales se contemplan como marcadores o indicadores que, en su presencia o en su ausencia, orientan el discurso en sus múltiples facetas, de modo que, en su conjunto, el texto se puede considerar como un haz de instrucciones dadas por el enunciador a su destinatario. Los elementos del contexto, tanto si pertenecen a otros códigos semióticos como si pertenecen a sobreentendidos e implícitos, constituyen el fondo de interpretación de los elementos verbales, a través de las pistas e indicios aportados por los propios hablantes y que contribuyen a construir el contexto adecuado. Dada la complejidad de un texto, se puede abordar desde el punto de vista global o local. La perspectiva global tiene en cuenta la unidad comunicativa en su conjunto, su estructura, su contenido general, su anclaje pragmático. La perspectiva local tiene en cuenta los elementos lingüísticos que lo constituyen, la forma de los enunciados, las relaciones establecidas entre ellos para formar secuencias. Tanto las unidades macrotextuales como las microtextuales son interdependientes. El recorrido del análisis que proponemos se inicia en la visión de la unidad discursiva en su globalidad. Esta unidad se organiza en diferentes niveles, planos o módulos, fundamentalmente los del contenido temático, los del tipo de estructuración, los derivados de la posición de los interlocutores ante sí mismos y ante los enunciados que se intercambian. En definitiva, la complejidad que presenta cualquier pieza discursiva tiene que abordarse descubriendo en ella las unidades que constituyen sus diversas dimensiones, módulos para Roulette, planos para Adam y niveles para Beauregard, por ejemplo, que permiten su descripción y su posterior análisis de forma ordenada y sistemática. 1. 3. Diferentes disciplinas implicadas en el análisis del discurso. El hecho lingüístico se ha convertido en un tema de gran interés para muchas disciplinas que se sitúan dentro del ámbito de las llamadas ciencias humanas y sociales. Cristal, 1987. 412,
Por ejemplo, ofrece una lista de 15 campos interdisciplinares en los que los saberes lingüísticos se articulan con los de otras disciplinas. En las páginas que siguen presentaremos de forma breve aquellas perspectivas que, de forma más clara, orientan los enfoques adoptados en esta obra. Para una presentación más detallada, véase Tuzón, 1996b. Desde principios del siglo XX, la antropología lingüística, Duranty, 1997, se ha interesado muy especialmente por la relación entre lengua, pensamiento y cultura. Lo que desde esta posición se plantea es que existe una estrecha interdependencia entre las lenguas y los miembros de los grupos culturales que las hablan. Así, por ejemplo, lo demuestran los recientes estudios sobre las estrategias discursivas de cortesía utilizadas, al parecer, en todas las culturas, pero de manera específica en cada una. Podríamos decir que la antropología pone el acento en la diferencia, en la diversidad, mientras que hay otras disciplinas que ponen el acento en lo común y universal. La etnografía de la comunicación, corriente antropológica que empieza a desarrollarse a mediados de los años 60, Gumpers y Rimes, 1964-1972, plantea que la competencia lingüística se ha de entender como una parte del conjunto de conocimientos y habilidades que componen la competencia comunicativa, a su vez parte de la competencia cultural. Esta perspectiva exige plantearse la diversidad, la heterogeneidad intrínseca de las comunidades de habla, tanto en lo que se refiere a aspectos sociales como aspectos lingüístico-comunicativos. Descubrir las normas, de carácter sociolingüístico, que subyacen a esa diversidad es una de las tareas de esta disciplina. Así pues, lo que caracteriza, o cohesiona, a un grupo humano es el hecho de compartir un repertorio verbal y comunicativo y unos patrones o hábitos de uso de ese repertorio, que es variado y heterogéneo. La cohesión existe cuando se establecen redes de comunicación relativamente estables y estrechas entre las personas. Esta visión de la sociedad centra su atención en la interacción comunicativa entendida como el lugar a partir del cual se puede entender la realidad sociocultural de los grupos humanos, organización que se puede observar a través de los acontecimientos comunicativos, véase 1, 2, en torno a los cuales se estructura y se desarrolla la vida social de la comunidad. La sociología, a partir de la década de los 50, se interesa por comprender la realidad social desde una perspectiva micro a partir de la observación, la descripción y el análisis de las acciones que llevan a cabo las personas en sus quehaceres cotidianos. El interaccionismo simbólico es una de las corrientes de la microsociología que sitúa en primer plano el papel que desempeñan las interacciones en la vida social. Goffman, 1971, plantea que hasta las conversaciones más informales pueden verse como rituales a través de los cuales nos presentamos a nosotros mismos, negociamos nuestra imagen y la de las personas con quienes interaccionamos, así como negociamos el sentido y el propósito de nuestras palabras y acciones. Propone un doble nivel de análisis. El primer nivel o nivel sistémico se ocuparía del estudio de la organización, que se lleva a cabo, básicamente, a través de la gestión de los turnos de palabra. El segundo nivel se refiere específicamente a los ritos de la interacción, que son un reflejo de las relaciones sociales. Las aportaciones de Goffman sobre la interacción, y, especialmente las nociones de imagen, negociación, movimiento, ritual, entre otras, han tenido un gran alcance y están en la base de muchas de las actuales propuestas del análisis del discurso. La etnometodología parte de la constatación de que los seres humanos participan de forma regular en múltiples circunstancias, que poseen una estructura compleja y elaborada, que requiere toda una serie de conocimientos previos y que pone en funcionamiento un bagaje de expectativas como un esquema para la interpretación de lo obvio, de lo que se ve, pero no se nota. Garfinkel, 1964. 2. Las personas participan utilizando métodos que dan sentido a las diferentes actividades que realizan. Desde esta perspectiva se plantea que la realidad social se construye, se recrea, se mantiene y se cambia a través de las interacciones en que las personas se involucran en el día a día. El instrumento privilegiado que las personas utilizan para dar sentido a una situación es, precisamente, el lenguaje y sus usos en la interacción.
De esta manera, los etnometodólogos iniciarán un fructífero estudio de las interacciones que se producen en hospitales, juzgados, etc., para acabar dándose cuenta de que cualquier conversación, por inocua que parezca, resulta un objeto de análisis interesantísimo para descubrir la construcción social del sentido. El análisis de la conversación es el nombre con el que se conoce la propuesta, claramente derivada de la etnometodología, que ha centrado su atención en el estudio de la conversación cotidiana, no planificada, ni orientada a un fin establecido y negociado previamente por sus participantes. El objetivo fundamental del análisis de la conversación consiste en descubrir la estructura del habla en funcionamiento, entendida como una acción social que se construye de forma coordinada entre quienes participan en ella. Si algo aparece como una constante en el estudio de las conversaciones, es el hecho de que hay alternancia de turnos de palabra. Los analistas de la conversación, Sachs, Schegloff y Jefferson, 1974. Sinclair y Coulthard, 1975. Rowlett, 1985. Kerbrator-Eccioni, 1990, 1992, 1994, se plantean como un objetivo fundamental descubrir de qué manera los turnos de palabra se constituyen y se articulan como la base organizativa de las conversaciones. Una de las ventajas que presenta el estudio de los turnos de palabra resulta ser el hecho de que el sistema de turnos no depende del contexto puesto que se da siempre, pero, a la vez, resulta extraordinariamente sensible a él, por lo que, al mismo tiempo, es un hecho de carácter abstracto, prácticamente un universal, y permite un alto nivel de particularización en su estudio local, situado. La sociolingüística interaccional recoge las aportaciones de la etnografía de la comunicación y procura integrar en una misma propuesta otras aportaciones procedentes de las perspectivas microsociológicas a las que nos acabamos de referir, interaccionismo simbólico, etnometodología y análisis de la conversación, junto a los interesantes hallazgos realizados en el campo de la pragmática filosófica, la psicología social o la ciencia cognitiva. Al mismo tiempo, se propone la tarea de relacionar los análisis de tipo cualitativo e intensivo con una teoría social dentro de la cual esos microanálisis obtengan una dimensión de mayor alcance. Para ello se recurre a las aportaciones de pensadores como Bourdieu o Foucault, por ejemplo. Del primero adopta sus concepciones sobre la diferencia, el mercado lingüístico, Bourdieu, 1982, o el concepto de habitus, Bourdieu, 1990. Del segundo interesan, sobre todo, sus ideas sobre poder y dominación, Foucault, 1984, y su particular manera de acercarse a la reconstrucción del pensamiento y de las creencias de una época a través de los discursos que los han creado, Foucault, 1969. Así como los analistas de la conversación se interesan básicamente por describir la mecánica interlocutiva de cualquier interacción, quienes participan del proyecto de la sociolingüística interaccional utilizan los instrumentos de las diferentes corrientes ya citadas para realizar un análisis en profundidad que les permita trascender los propios datos, para contribuir a la elaboración de una teoría social basada en ese tipo de análisis empírico y situado, pero que pueda explicar, desde un punto de vista social, los comportamientos comunicativos, los valores, los supuestos y los conflictos que se producen entre quienes participan en una interacción. Conceptos clave de la sociolingüística interaccional son los de inferencia conversacional, así como los de indicios y convenciones contextualizadoras, Gumpers, 1982. En general, este enfoque se ha utilizado para analizar las interacciones que se producen en todos aquellos ámbitos de la vida social en que quienes participan en los encuentros interactivos mantienen entre sí una relación desigual, ya sea porque pertenecen claramente a dos culturas o porque, aun participando de lo que en términos globales puede considerarse una misma cultura, pertenecen a diferentes grupos socioculturales y, por lo tanto, tienen sistemas, o, si se quiere, subsistemas, de valores y de visiones del mundo que les hace comportarse de forma diferente a la hora de realizar procesos de inferencia para la interpretación de todo lo que sucede en las interacciones en las que participan.
En el ámbito de la psicolingüística, a partir de los años 80, el creciente conocimiento de autores como Luria y Vygotsky pone el acento en el papel de la interacción comunicativa entre los individuos como el motor principal de la adquisición y el desarrollo de la lengua. Esta visión sobre la importancia de la participación activa en intercambios comunicativos variados para el desarrollo de las capacidades lingüísticas conecta claramente con las perspectivas sociolingüísticas, etnográficas y pragmáticas de las que tratamos en este capítulo. Parece claro que, aun aceptando la realidad innata del lenguaje, esa capacidad propia de la especie humana no se desarrolla si no se vive en sociedad. En efecto, es ya una obviedad decir que la competencia lingüística no crece sola, sino que necesita de las relaciones interpersonales para crecer. Así pues, asistimos hoy a un mayor diálogo entre las corrientes más interactivistas y aquellas que ponen más el acento en los aspectos cognitivos. La ciencia cognitiva ha aportado conceptos muy productivos como los de marcos, guiones, esquemas o planes, que permiten entender y analizar cómo articula la mente el conocimiento y lo pone en funcionamiento para la actuación y la comprensión de los eventos en que las personas se desenvuelven. Desde sus orígenes, el pensamiento filosófico se ha preocupado del lenguaje y del papel que esta capacidad o mecanismo ocupa y desempeña en la vida de los seres humanos. El origen del lenguaje, su relación con el pensamiento, la manera en que las palabras permiten o dificultan el acceso a las ideas y a su expresión son algunos de los temas que, de forma recurrente, han ido apareciendo a lo largo de la historia del pensamiento filosófico occidental. Wittgenstein, 1953, argumentó sobre la importancia del uso público del lenguaje para la constitución del significado. Para él, no existe significado fuera de ese uso verbal público, cotidiano ordinario. No existe, pues, un espacio interior donde el significado se crea para ser luego materializado a través de las palabras. Toda significación se construye a través de las enunciaciones producidas con y a través del lenguaje en los espacios públicos de la expresión. El lenguaje ordinario está completamente en orden, afirmará este autor contra aquellos que proclaman la falta de interés que presenta el estudio de los usos lingüísticos cotidianos porque consideran que son caóticos y, con frecuencia sin sentido. Wittgenstein mantiene que hablar una lengua consiste en participar activamente de una serie de formas de vida que existen gracias al uso del lenguaje. Más o menos por la misma época Austin, 1962, formulará su teoría de los actos de habla, posteriormente desarrollada por Searle, véanse, a modo de ejemplo, sus trabajos de 1964, 1969 y 1975. Los planteamientos de Austin son uno de los fundamentos principales de lo que hoy se conoce como pragmática. Desde esta teoría se considera que hablar es hacer y que cada enunciado emitido posee un significado literal o proposicional, una dimensión intencional y una dimensión que repercute en la audiencia. Esta distinción entre lo que se dice, la intención con que se dice, y el efecto que lo que se dice con esa intención causa en quien recibe el enunciado será crucial, ya que sitúa el proceso de interpretación de intenciones en el marco de la conversación y, como consecuencia, se incorporan factores sociales y cognitivos al estudio de los enunciados, que pueden adoptar formas más o menos directas y más o menos convencionales, para expresar un determinado contenido. La teoría del principio de cooperación, Grice, 1975, pretende ofrecer una explicación a la manera en que se producen cierto tipo de inferencias, las implicaturas, basadas en formas de enunciados convencionales o no convencionales sobre lo que no está dicho pero que, sin embargo, se quiere comunicar. Se centra, pues, fundamentalmente, en el estudio de los procesos inferenciales situados que los hablantes activan para entender los enunciados a partir de formas que parecen transgredir los principios racionales, las máximas, según Grice, que se supone que las personas respetamos para poder cooperar y comprendemos con relativa facilidad y agilidad. Sperber y Wilson, 1986a, 1986b, son los autores de la propuesta conocida como teoría de la relevancia, o pertinencia. Su teoría parte de los planteamientos de Grice,
Pero así como ese autor trata de ayudar a entender cómo se producen los procesos de inferencia en el seno de la dinámica conversacional, ellos pretenden presentar una explicación sobre el funcionamiento de los mecanismos cognitivos en la emisión y, sobre todo, en la interpretación de los enunciados, para que ésta se realice con un máximo de eficacia y un mínimo coste de procesamiento, a partir del reconocimiento de la información relevante de acuerdo con los factores contextuales en que un enunciado se produce. En la intersección entre las perspectivas culturales, sociales y lingüísticas se sitúan los estudios pragmáticos sobre el principio de cortesía, Leech, 1983. Brown y Levinson, 1987. Estos estudios parten de las nociones de imagen y territorio de Goffman e intentan dar cuenta de cuán importante es la articulación de las relaciones interpersonales para que la comunicación se lleve a cabo sin demasiados riesgos de intromisión en el territorio o de agresión a la imagen de los interlocutores. Por ejemplo, ya sea evitando al máximo los factores amenazadores, ya sea mitigándolos a través de estrategias destinadas precisamente a compensar el posible peligro que cualquier interacción puede plantear. La pragmática, actualmente, ha dejado de plantearse como un módulo más del análisis lingüístico que explica todos aquellos aspectos del significado que la semántica no puede explicar, para convertirse en una perspectiva, en una forma especial de acercarse a los fenómenos lingüísticos de cualquier nivel siempre que se tengan en cuenta los factores contextuales. Verschueren, 1995. De este modo, podríamos decir, con Verschueren, que, si bien no todo análisis pragmático es análisis del discurso, sí que todo análisis del discurso es pragmático. También en el seno de la lingüística existen desarrollos que interesan muy especialmente al análisis del discurso, ya que incorporan elementos de tipo funcional, toman en consideración a los actores de la comunicación o abordan el estudio de los elementos de la lengua en el marco del texto como unidad global de carácter semántico y pragmático. La lingüística funcional recoge la tradición de los lingüistas del Círculo de Praga, de Jacobson y de la concepción antropológica de Malinowski y Firth, para plantear una gramática que tiene como horizonte el texto y las situaciones en que éste aparece. Ajidai, 1978, 1985, reconoce tres macrofunciones en el lenguaje: la ideacional, por la que se representa conceptualmente el mundo; la interpersonal, por la que se manifiesta la interacción social; y la textual, por la que se realiza la capacidad de los hablantes de hacer operativo un sistema de lengua, adecuándolo a las finalidades y al contexto. El pensamiento de este autor y de su escuela es significativo para el análisis del discurso porque contribuye a definir el texto como unidad semántica imbricada en el medio social. Con la noción sociolingüística de registro y la profundización en los mecanismos gramaticales que permiten la cohesión interna de los textos inicia una vía de reflexión muy productiva para dar respuesta a dimensiones fundamentales del uso lingüístico. La lingüística textual se plantea, recuperando una cierta tradición filológica y retórica, el estudio de unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para explicar la macroestructura, o contenido temático, y la superestructura, el esquema organizativo, de los textos. Van Dijk, 1977, 1978, 1980. En este ámbito se han planteado las distintas maneras de acercarse al texto, como producto o en el proceso de su producción y de su interpretación. En la mayoría de los casos se toma una perspectiva cognitiva, de procesamiento de la información. Beaugrande y Dressler, 1981. Beaugrande 1984, de planificación. Adam, 1990, 1992, de comprensión o recuerdo. Kinski Van Dijk, 1978, o de los procesos de producción e interpretación. Brown y Yule, 1983. Desde distintos presupuestos se ha enfocado el estudio de las propiedades que definen el texto, como la coherencia y la cohesión, y la búsqueda de una clasificación de los tipos de texto, que ha sido una preocupación constante en esta línea de reflexión. Aunque hay gran diversidad de enfoques y de criterios en las diversas propuestas tipológicas, las que se basan en la combinatoria de elementos lingüísticos a partir de sus bases o secuencias prototípicas. Werlich, 1975. Adam, 1992, constituyen uno de los puntos de referencia más extendidos para el estudio de las clases textuales.
La teoría de la enunciación recoge de Bakhtin, ed. 1979, su concepción dialógica y heteroglósica del lenguaje. El estudio del fenómeno de la subjetividad propuesto por Benveniste, 1966, 1974, y desarrollado por Ducrot, 1980, 1984, y Quebrato-Recchioni, 1980, se integra también en los planteamientos textuales de Adam, 1990, 1992, y en los semiolingüísticos de Charaudeau, 1983, 1992. En este sentido, aspectos de la construcción del sujeto discursivo y de la inscripción del sujeto en sus enunciados, como la modalización y la polifonía, han contribuido a delimitar el modo como el uso de determinados elementos de la lengua manifiestan tanto el grado de implicación de enunciador y enunciatario como la orientación argumentativa que adquieren los enunciados al conectarse entre sí en la secuencia discursiva. La teoría de la enunciación es, también, una de las fuentes de algunos acercamientos semióticos al análisis discursivo, Eco, 1979. Lozano y otros, 1982. La retórica clásica se reconoce como una de las primeras teorías que se plantearon el estudio del texto y de la relación entre el hablante/orador y su audiencia. Su recuperación se ha originado en dos vertientes distintas, que han constituido la nueva retórica contemporánea. Una de ellas tiene una orientación filosófica. Perelman y Olbrecht Citeca, 1958, y Toulmin, 1958, han realizado una revisión sistemática de la argumentación como teoría del razonamiento práctico, sustentado en la experiencia, los valores y las creencias, ante hechos problemáticos. Subrayando el carácter dialógico de los procedimientos argumentativos, han establecido las categorías de argumentos posibles para lograr la adhesión de un público o audiencia. La otra vertiente, fundamentada en la semiótica literaria de origen estructuralista, ha reordenado las categorías de la elocutio, grupo, 1970, promoviendo un replanteamiento de la teoría de las figuras y los tropos. Tanto una vertiente como otra han contribuido a revalorizar la retórica y a incorporarla a los planteamientos del análisis del discurso. En ella se inspiran las propuestas actuales sobre los géneros como pautas y convenciones de las prácticas discursivas orales y escritas, sobre las fases de la composición textual y su posible combinatoria, sobre la argumentación en sus aspectos dialógicos y estratégicos y sobre la retórica de la elocución aplicada no solamente al ámbito público del discurso parlamentario, periodístico, publicitario, político o judicial sino también a las relaciones interpersonales en el ámbito privado. Esta diversidad de enfoques puede parecer fuente de dispersión teórica, pero la realidad es otra. En muchas ocasiones una escuela o una teoría surge separada de otra u otras muy afines debido a razones ajenas a los fundamentos teóricos. Los motivos pueden ser las organizaciones universitarias, la falta de comunicación entre departamentos, países o personas que impiden que tradiciones epistemológicas diferentes se interrelacionen. Sin embargo, quien lea estas páginas podrá apreciar que las propuestas que hemos presentado no solo no son excluyentes o contradictorias entre sí, sino que se complementan y permiten una fácil integración cuando lo que interesa, ante todo, es llegar a comprender un fenómeno tan complejo como es el lenguaje humano en su funcionamiento discursivo, es decir, social y cognitivo. Si se parte de las necesidades que aparecen cuando se quiere dar cuenta de una pieza discursiva concreta, se ve que los propios datos empíricos exigen la coocurrencia de diversos instrumentos que puedan explicar la articulación de todos los factores lingüísticos, socioculturales y cognitivos que constituyen la realidad discursiva. Afortunadamente, nos encontramos ante un momento de riqueza creativa en lo que respecta a enfoques y disciplinas que permiten la descripción y explicación de los usos lingüísticos y comunicativos. Resulta sintomática la publicación de un conjunto de trabajos, aparecidos a partir de los inicios de la década de los 80, entre los que citamos, a modo de ejemplo y sin ánimo exhaustivo, obras como las de Gompertz, 1982, Bronckart al.
1985, Edmondson, 1981, Brown y Yule, 1983, La bandera, 1985, los 4 volúmenes que componen la obra editada por Van Dijk, 1985, en la que se abordan de la mano de prestigiosos especialistas las diferentes áreas que abarca este campo de estudio, la obra editada por Neumeyer, 1988, los 3 volúmenes de Kerbrator Eccioni, 1990, 1992, 1994, el conjunto de textos editado por Davis, 1991, la obra de McCarthy y Carter, 1994, el trabajo de Schifrin, 1994, las publicaciones de Fairclough, 1989, 1994, o los 2 volúmenes editados por Van Dijk, 1997 A y B, obras, todas ellas, con una clara voluntad integradora. El análisis del discurso es un instrumento que permite entender las prácticas discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra, oral y escrita, forma parte de las actividades que en ellas se desarrollan. Se puede aplicar, y se está aplicando, a ámbitos como la sanidad, la divulgación del saber, la administración de la justicia, los medios de comunicación de masas, las relaciones laborales, la publicidad, la traducción, la enseñanza, es decir, allá donde se dan relaciones interpersonales a través del uso de la palabra, y personas con características diferentes, por edad, sexo, lengua, nivel de conocimiento, origen de clase, origen étnico, profesión, estatus, etc., se ponen en contacto, hombres y mujeres, enseñantes y aprendices, médicos y pacientes, especialistas y legos, administradores y usuarios de la administración, anunciantes y consumidores, etc. En ese sentido, el análisis del discurso se puede entender, no solo como una práctica investigadora, sino también como un instrumento de acción social, como se plantea desde algunas corrientes, en especial la sociolingüística interaccional o el análisis crítico del discurso, ya que permite desvelar los usos que, desde posiciones de poder, se llevan a cabo en muchos de esos ámbitos y que se plasman en los discursos. Estrategias de ocultación, de negación o de creación del conflicto. Estilos que marginan a través del eufemismo o de los calificativos denigrantes, discursos que no se permiten oír o leer. El análisis del discurso se puede convertir en un medio valiosísimo al servicio de la crítica y del cambio, a favor de quienes tienen negado el acceso a los medios de difusión de la palabra, de manera que no solo los discursos dominantes, sino también aquellos en los que se expresa la marginación o la resistencia puedan hacerse escuchar. Capítulo 2. El discurso oral. En una de las disertaciones de Confucio, el maestro chino Kun, que vivió entre los siglos vive antes de Cristo y que en Europa desde el Renacimiento se conoce con el nombre de Confucio, se lee lo siguiente: quisiera no hablar. ¿Habla acaso el cielo alguna vez? Las 4 estaciones siguen su curso y 100 seres nacen. ¿Habla acaso el cielo alguna vez? Podemos quedar extasiados ante la profundidad de este pensamiento. Pero solo lo conocemos porque alguien lo ha escrito. Y el sabio Kun lo ha podido formular porque tenía las palabras a su disposición. Sin palabras nadie es nada. Ni sabio, ni poeta, ni proverbio alguno podría elogiar el silencio. De Mauro, 1980. 16. Ese complejo sistema de comunicación y de representación del mundo que es el lenguaje humano se materializa a través de 2 medios, el medio oral y el medio escrito, que dan lugar a 2 modalidades de realización, la oralidad y la escritura. En este capítulo y en el siguiente abordaremos las características específicas de ambas modalidades. Con ello pretendemos plantear los rasgos más sobresalientes de esas 2 realizaciones en que se manifiesta el lenguaje humano, poniendo quizá más el acento en las diferencias, aunque sin olvidar su estrecha relación. El conocimiento de los contrastes y las relaciones entre la oralidad y la escritura normalmente no genera apasionados apegos a las teorías. Antes bien, fomenta la reflexión sobre diversos aspectos de la condición humana, demasiados para poder enumerarse completamente alguna vez. ONG, 1982. 11. La modalidad oral es natural, consustancial al ser humano y constitutiva de la persona como miembro de una especie.
se produce en, y con, el cuerpo, aprovechando órganos del sistema respiratorio y de diferentes partes de la cabeza. Labios, lengua, fosas nasales. Observemos que el nombre de una de esas partes, la lengua, se utiliza en muchos idiomas, como en español, para denominar la materialización de ese instrumento de representación del mundo y de comunicación que es el lenguaje humano. También los movimientos de los ojos, diferentes expresiones faciales y otros movimientos corporales forman parte importante de la oralidad, así como las vocalizaciones, sonidos vocales, aunque no lingüísticos, y otros ruidos, tal como veremos más adelante. La modalidad escrita no es universal, es un invento del ser humano, se aprende como un artificio que utiliza como soporte elementos materiales como la piedra, el bronce, la arcilla, el papel o la pantalla del ordenador. Los órganos del habla se sustituyen aquí por instrumentos como el punzón, la caña, la pluma o el teclado guiados por la mano. Como señala ONG, 1982, supone una tecnología de la que derivan otras. Platón consideraba la escritura como una tecnología externa y ajena, lo mismo que muchas personas hoy en día piensan de la computadora. Puesto que en la actualidad ya hemos interiorizado la escritura de manera tan profunda y hecho de ella una parte tan importante de nosotros mismos, nos parece difícil considerarla aún una tecnología, como por lo regular hacemos con la imprenta y la computadora. Sin embargo, la escritura, y particularmente la escritura alfabética, constituye una tecnología que necesita herramientas y otro equipo, estilos, pinceles o plumas, superficies cuidadosamente preparadas, como el papel, pieles de animales, tablas de madera, así como tintas o pinturas, y mucho más. En cierto modo, de las tres tecnologías, la escritura es la más radical. Inició lo que la imprenta y las computadoras solo continúan. La reducción del sonido dinámico a espacio inmóvil, la separación de la palabra del presente vivo, el único lugar donde pueden existir las palabras habladas, ONG, 1982, 84. Sin embargo, no todas las manifestaciones comunicativas orales son naturales en el sentido en que nos veníamos refiriendo hasta ahora. Una conferencia, un sermón, un discurso inaugural, por ejemplo, requieren un alto grado de preparación, de elaboración e incluso, muchas veces, exigen el uso de la escritura, el apoyo de un guión, de unas notas, etc. Llegar a dominar esas formas de hablar no es sencillo, y por eso el desarrollo de la competencia comunicativa oral es también parte de la educación lingüística, y lo es desde antiguo. Pensemos que en eso consistían las enseñanzas de la retórica y de la oratoria en la antigüedad clásica. A pesar de que existe un pensamiento ampliamente difundido que considera que la lengua oral se adquiere de forma natural y que la lengua escrita se aprende de forma artificial, hay que tener en cuenta que con ello se puede llegar a una extrapolación que establezca una dicotomía total entre lo que corresponde a la biología y lo que corresponde a la cultura. Hertz, 1973, considera que la cultura no es un epifenómeno de la evolución biológica, sino que ocupa un lugar formativo en el desarrollo orgánico. El hecho de que la lengua oral sea anterior a la lengua escrita, tanto filogenéticamente como ontogenéticamente, no permite suponer que el contexto en que se dan esté ligado estrictamente al desarrollo biológico en el caso de la primera y al desarrollo cultural en el caso de la segunda. El hecho de que estos rasgos distintivos de la humanidad emergieran juntos en interacción compleja el uno con el otro, más que de forma seriada, tal como se había supuesto durante largo tiempo, tiene una importancia excepcional en la interpretación de la mentalidad humana, porque indica que el sistema nervioso de la especie no solo le capacita para adquirir cultura, sino que exige su adquisición para poder funcionar. Más que considerar que la cultura actúa solo para suplementar, desarrollar y extender capacidades orgánicas lógica y genéticamente anteriores a la cultura, esta parece ser un ingrediente de esas mismas capacidades. Hertz, 1973, 67. Ambos modos de realización lingüística son, pues, resultado de la interacción entre factores biológicos y culturales, que, vistos desde una mirada sincrónica actual, están fuertemente imbricados. El estudio de la oralidad, aunque tiene raíces antiguas, la retórica,
Por ejemplo, no ha podido realizarse de forma sistemática y atendiendo a toda la complejidad del habla, debido a que solo muy recientemente es posible, gracias a los avances tecnológicos, capturar la palabra y convertirla en un objeto que se puede manipular, describir y analizar con ciertas posibilidades de éxito. Si bien la modalidad oral comparte con la escritura alguna de sus funciones sociales, por ejemplo, ambas sirven para pedir y dar información, la función social básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales. A través de la palabra dicha iniciamos las relaciones con los demás y las mantenemos. Dejarse de hablar con alguien es una expresión sinónima de romper una relación. El habla es en sí misma acción, una actividad que nos hace personas, seres sociales, diferentes a otras especies animales. A través de la palabra somos capaces de llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades cotidianas. Desde las más sencillas, como comprar la comida o chismorrear, hasta las más comprometidas, como declarar nuestro amor o pedir trabajo. Mientras podemos conversar, mantenemos el contacto con el mundo. El silencio prolongado es un castigo, un síntoma de locura, o una forma de entrega y renuncia considerada excelsa y superior, como sucede en determinadas órdenes religiosas, Tuzón, I 995. 11, 12. Además de las múltiples funciones que tiene el habla en la vida más privada o íntima, desde los inicios de la vida social, esta modalidad ha ocupado también un lugar muy importante en la vida pública, institucional y religiosa. La política, la jurisprudencia, los oficios religiosos o la enseñanza formal son algunos ejemplos de ámbitos de la vida social pública difíciles de imaginar sin la palabra dicha. Evidentemente, cuanto más democrática y más libre es una sociedad, más espacio ocupa el habla. En las sociedades con regímenes totalitarios el derecho a la palabra, a la discusión pública y abierta se convierte en una reivindicación, o en un delito, su ejercicio. También la oralidad cumple funciones estéticas y lúdicas. No olvidemos que los mitos, las leyendas, los cuentos tradicionales, las canciones, los refranes o los chistes tienen un origen oral y solo en las culturas que utilizan el código escrito se han trasladado a la escritura, si bien siguen viviendo oralmente. El teatro y el cine tienen el habla como medio artístico para representar retazos de la vida humana, historias, dramas, comedias. Actualmente, la oralidad secundaria ONG, 1982, propiciada por los medios de comunicación de masas tiene una presencia omnímoda, con capacidad de transmitir la palabra y la presentación de personas de toda clase, así como debates en el Parlamento, declaraciones de autoridades, opiniones de la gente, festejos de todo tipo, en los que la palabra tiene un protagonismo como nunca en la historia, Calzamiglia y otros, 1997. La oralidad representada por altavoz o por pantalla ha dado un vuelco extraordinario al ámbito de alcance del habla. Y aún más, la posibilidad de grabar la voz permite conservar y reproducir lo dicho por personajes importantes para la vida pública o para la vida privada, tanto, que probablemente la historia se escribirá de otra manera a partir de la documentación oral existente en la actualidad. En las culturas orales, las formas de vida, la conservación de los valores, la transmisión de conocimientos se lleva a cabo de forma muy distinta a como se hace en las culturas que combinan oralidad y escritura. Las distintas maneras de cultivar la memoria cultural conllevan una organización social muy diferente. Por eso el encuentro entre culturas orales y culturas que han incorporado la escritura suele ser traumático para los grupos humanos, y está en estrecha relación con la imposición de estructuras económicas y de dominación. 2.1. Situación de enunciación. Al admitir demasiado ciegamente que el lenguaje verbal es el instrumento interactivo más perfecto, se le ha dado un significado demasiado vago o demasiado limitado, pues no se le ha visto como algo integrado en la complejísima red de intercambios somáticos. Se ha creído poder analizar su realidad en un encuentro interactivo vivo, incurriendo todavía en lo que ha sido el mayor fallo en el análisis del discurso y de la comunicación interpersonal en general. No ver esa triple e inseparable realidad del lenguaje vivo, hablado, que existe solo como un continuo verbal paralingüístico kinésico formado por sonidos y silencios y por movimientos y posiciones estáticas, es decir, la triple estructura básica de la comunicación. Pollatos, 1994 a. 130.
La situación de enunciación oral prototípica se caracteriza, básicamente por los siguientes rasgos. En primer lugar, por la participación simultánea de las personas que intervienen en ella. Más que emisores y receptores, es preferible o más ajustado referimos a ellas como interlocutores. En segundo lugar, por la presencia simultánea de quienes interactúan, se comparte el espacio y el tiempo, los interlocutores participan cara a cara. En tercer lugar, porque los interlocutores activan, construyen y negocian en la interacción una relación interpersonal basada en sus características psicosociales, el estatus, los papeles o la imagen, por ejemplo, véanse los gaps 5 y 6. La interacción social cara a cara se construye, en gran medida, gracias a la puesta en funcionamiento de la oralidad. Desde los encuentros mínimos, más o menos rutinarios o espontáneos hasta encuentros altamente elaborados y más o menos ritualizados. Encuentros mínimos. Encuentros más elaborados. Saludos, conferencia, excusas, juicio, elogios, halagos, debate, peticiones, asamblea, ofrecimiento, servicio religioso. La modalidad oral permite diferentes grados de formalidad. Desde los registros más coloquiales hasta los más cultos, véase 2, 3, de este capítulo, así como el capítulo 11. La ductilidad de la modalidad oral también se puede apreciar en el hecho de que, aunque siempre hay interacción, permite formas dialogadas o plurigestionadas, las más típicas, y formas monologadas o monogestionadas, las más formales, véase 2, 3. Si bien al referirnos a la situación de enunciación prototípica la caracterizábamos por la inmediatez y por producirse cara a cara, el desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación audiovisuales también ha supuesto un impacto enorme en lo que se refiere a los canales por los que, actualmente, puede circular el habla, tanto de forma directa o simultánea como de forma diferida, o combinando ambas formas. Veamos algunas de esas posibilidades en el siguiente cuadro. Canales del habla directo cara a cara por teléfono, por interfono, con o sin imagen de quien llama. Diferido en el espacio radio, emisiones en directo, televisión, idem, diferido en el tiempo y en el espacio radio, emisiones pregrabadas, televisión, idem, cinta audio o vídeo que se envía a un familiar o amigo. Combinación de usos directos y diferidos, emisión de radio con llamadas telefónicas, emisión de televisión con intervenciones por vía satélite, emisión de televisión con llamadas telefónicas, emisión que combina lo pregrabado con el directo, una conferencia en la que se utiliza un vídeo, una clase en la que se utiliza una grabación magnetofónica. 2. La conversación espontánea. Las gramáticas basadas en ejemplos de lengua escrita excluyen toda una serie de rasgos que ocurren ampliamente en la conversación de los hablantes nativos, en hablantes de diferentes edades, sexos, grupos dialectales y clases sociales con una frecuencia y distribución que simplemente no puede ser despreciada como si fuera una aberración. Catherine Carty, 1995. 142. Entendemos la conversación espontánea como la forma primera, primaria y universal de realización de la oralidad, Tucson, 1995. Como la forma más característica en que las personas se relacionan y llevan a cabo sus actividades cotidianas como seres sociales, como una forma de acción social, como protogénero o prototipo del que derivan todas las demás formas de realización discursiva. No consideramos la conversación espontánea como un tipo de texto, aunque como secuencia dialogal pueda aparecer en diferentes géneros o textos, véase el capítulo 10. La conversación funciona, además, como marco para otras actividades discursivas. En una conversación se argumenta y se polemiza, se cuenta y se relata, se explica o se expone y se describe. Kerbrato Orecchioni la define de la siguiente manera. Así, lo característico de la conversación es el hecho de implicar un número relativamente restringido de participantes, cuyos papeles no están predeterminados, que gozan todos en principio de los mismos derechos y deberes, la interacción es de tipo simétrico e igualitario, y que tienen como única finalidad confesada el placer de conversar. Tiene, en fin, un carácter familiar improvisado. Los temas que se abordan, la duración del intercambio o el orden de los turnos de palabras se determina paso a paso, de forma relativamente libre,
pues, incluso las conversaciones aparentemente más anárquicas obedecen de hecho a ciertas reglas de fabricación, aunque dejan un margen de maniobra claramente más amplio que otras formas más regladas de intercambios comunicativos. 1996. 8. Ya en 1974, Sachs, Schegloff y Jefferson habían señalado, tras el análisis detallado de un amplio corpus de conversaciones espontáneas, las siguientes características interlocutivas de este tipo de intercambios. 1. El cambio de hablante es recurrente o, al menos, se produce. Es decir, una de las características de la conversación es que es dialogal. 2. En general, no habla más de una persona a la vez. 3. Los solapamientos, dos o más participantes hablando a la vez, son comunes, pero breves. 4. Las transiciones más comunes entre un turno de palabra y el siguiente son las que se producen sin intervalos ni solapamientos, o las que se producen con un breve intervalo. 5. El orden de los turnos de palabra no es fijo. 6. La duración de los turnos de palabra no es fija, si bien se tiende a un cierto equilibrio. 7. La duración de una conversación no se especifica previamente. 8. Lo que dicen los hablantes no se ha especificado previamente. 9. La distribución de los turnos de palabra no se ha especificado previamente. 10. El número de hablantes puede variar. 11. El discurso puede ser continuo o discontinuo. 12. Existen técnicas para la distribución de los turnos. 13. Se utilizan diferentes unidades formales de construcción de los turnos, una palabra, una frase, una oración, etc. 14. Existen mecanismos para reparar los errores o las transgresiones en la toma de la palabra. Como se puede apreciar, las conversaciones espontáneas suelen tener un alto grado de indefinición, de imprevisibilidad y, como consecuencia, de improvisación por parte de quienes intervienen en ella. Ello no obsta para que, a pesar de la aparente simetría de la que habla Kerbratorecioni, se produzca todo tipo de juegos de poder o se pugne, por el control del espacio discursivo. En principio, el campo para la negociación está abierto. Los participantes tienen que ponerse de acuerdo, paso a paso, en lo que se refiere a todos los parámetros conversacionales. Para empezar, tienen que decidir conversar, iniciar la interacción, iniciar un tema de común acuerdo. A partir de ahí, tienen que ir negociando el mantenimiento o el cambio de tema, de tono, de papeles, tienen que ir construyendo el desarrollo del cuerpo del diálogo. Los mecanismos por los que se rige el cambio de turno son, básicamente, dos. 1. La heteroselección, que consiste en que quien está usando la palabra selecciona al siguiente hablante, y 2. La autoselección, que consiste en que una de las personas presentes empieza a hablar sin que quien tiene la palabra la haya seleccionado. Normalmente, estos mecanismos funcionan relativamente bien porque los interlocutores reconocen lo que se denomina lugares apropiados para la transición, lat. Un lat puede estar señalado por una pregunta, por una entonación descendente seguida de pausa, por un gesto, por ejemplo. El mal funcionamiento del mecanismo para tomar la palabra se puede traducir, básicamente, en una pausa excesivamente larga, en una interrupción o en un solapamiento. Por fin, tienen que ponerse de acuerdo en terminar la conversación. De hecho, Grise, 1975, compara la conversación con cualquier otra actividad humana que requiere el esfuerzo cooperativo de dos o más personas, y pone como ejemplo el cambio de la rueda de un coche entre dos personas. Tienen que decidirse a cambiar la rueda de común acuerdo, y tienen que llevar a cabo ese proceso de forma cooperativa, pidiendo y dando aquello que corresponda en cada momento, haciendo lo que sea oportuno en cada paso hasta que ambas personas decidan que la actividad llega a su fin y la terminen también de común acuerdo. A lo largo de todo ese proceso, y teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a la conversación espontánea, es muy común que se den momentos de confusión o de malentendido, ya que en la mayoría de los casos, las decisiones se toman de manera implícita, a través de la producción y la interpretación de indicios contextualizadores, véanse los capítulos 4 y 6, que orientan a los participantes sobre lo que está pasando y sobre la dirección que toman los acontecimientos conversacionales.
Brice, 1998, autor que se ha dedicado, junto con su equipo, Brice, Cord. 1995. Brice y otros, 1997, al estudio de la conversación coloquial en español, distingue entre las conversaciones prototípicas y las conversaciones periféricas. 1. Conversación coloquial entre vecinos que hablan de la preparación de las fiestas en su calle mientras toman el fresco puede constituir un ejemplo de prototipo. 1. Conversación entre un médico y un paciente, si bien se aparta del prototipo, dada la ausencia en este caso de la relación de igualdad, puede ser coloquial si uno o varios de los rasgos coloquializadores son capaces de nivelar o neutralizar dicha ausencia. Sea, por ejemplo, el de su relación vivencial. En suma, 1. Conversación no preparada, con fines interpersonales, informal, que tiene lugar en un marco de interacción familiar, entre iguales, sociales o funcionales, que comparten experiencias comunes y en la que se habla de temas cotidianos, es coloquial prototípica. Si hay ausencia de alguno de estos 4 últimos rasgos, si bien neutralizada por otro, la conversación se considera coloquial periférica. Brice, 1998. 43. El carácter espontáneo y coloquial de la conversación cotidiana tiene, tanto desde el punto de vista exclusivamente gramatical como desde el punto de vista social, mucho interés, ya que, como señala Cardona, durante la conversación tenemos la oportunidad de observar un comportamiento lingüístico a menudo inmediato y poco planificado, que hace aflorar muchas estructuras lingüísticas subyacentes, relativas a la construcción de la frase y del texto, con frecuencia marginadas en la producción formal. Además, la conversación conlleva el dominio de varios tipos de estrategias de importancia capital en la interacción social, como las del irse alternando a lo largo del discurso, las que sirven para la planificación de los fines perlocutivos que se quieren alcanzar, las que van dirigidas a la formación y corrección de la dirección temática del discurso, etc. 1988. 64. El estudio de los turnos de palabra se ha mostrado altamente productivo. Se ha apreciado que los turnos constituyen la base organizativa de muchas actividades humanas, además de la conversacional, como, por ejemplo, muchos juegos o las colas para realizar transacciones administrativas o compras de todo tipo en las que hay que pedir la vez, esto es, el turno. En la comunicación humana, del tipo que sea, es precisamente el cambio de hablante lo que delimita el enunciado. Como señala Bakhtin, 1952, 1953, 1979, el diálogo real, es la forma clásica y más sencilla de la comunicación discursiva. El cambio de los sujetos discursivos, hablantes, que determina los límites del enunciado, se presenta en el diálogo con una claridad excepcional. 264. Esta dialogicidad, rasgo esencial de la conversación coloquial, se trasladará de manera más o menos evidente a todas las formas que adquieren las prácticas discursivas, ya sean orales o escritas, en forma de lo que denominaremos marcas interactivas. En el caso de la conversación, observar quién toma la palabra, cuántas veces, de qué manera y cuánto tiempo ocupa a lo largo de la interacción aporta una información muy clara y valiosa sobre los papeles comunicativos que adopta cada participante y sobre las relaciones de poder, dominación, de solidaridad o sobre la distancia social que se establece entre quienes participan en la conversación. El habla está organizada socialmente, no solo en términos de quién habla a quién en qué lengua, sino también como un pequeño sistema de acción cara a cara, acordado mutuamente y regulado de forma ritual. Una vez se ha llegado a un acuerdo sobre una situación de habla, tiene que haber indicios disponibles, para pedir la palabra y concederla, para informar al hablante sobre la estabilidad del foco de atención que está recibiendo. Se debe mantener una colaboración estrecha para asegurar que un turno de palabra nunca se solapa con el anterior demasiado tiempo, ni faltan recursos para conversar, ya que el turno de una persona debe estar siempre avanzando. Goffman, 1964. 135, 136. En definitiva, se aprecian los efectos sociales que tiene la gestión de los turnos y del espacio interlocutivo ocupado.
Un aspecto también interesante es observar las diferencias entre las conversaciones de dos participantes y aquellas en las que intervienen más de dos, ya que los juegos de alianzas y contraalianzas, los papeles más o menos activos o de audiencia que van adoptando las personas que conversan, cuando son tres o más, se puede llegar a complicar mucho. Kerbrat-Orecchioni y Plantin, 1995. A partir de los trabajos de los etnometodólogos o de autores como Sinclair y Coulthard, 1975, otros estudiosos, Rowlett y otros, 1985. Kerbrat-Orecchioni, 1990, 1996, han elaborado propuestas para dar cuenta de la organización estructural jerárquica de la conversación. Las unidades en que puede analizarse una conversación espontánea, y, en principio, cualquier diálogo, son las siguientes. Unidades dialogales. A. La interacción, en su conjunto, el evento. B. La secuencia o episodio, de tema y barra o finalidad. C. El intercambio, mínima unidad dialogal. Unidades monologales. D. La intervención, contribución de un participante uno más por turno. E. El acto o movimiento, te habla, directivo, asertivo, etc. La forma de intercambio mínimo más típica en que se organizan los turnos de palabra es el par adyacente, Sachs, Schegloff y Jefferson, 1974, formado por dos intervenciones. Se trata de dos turnos normalmente consecutivos en los que el primero supone la aparición del segundo. Uno de los ejemplos más típicos son los saludos de inicio o despedida, del tipo A, buenos días A, adiós B, buenos días B, adiós. Como se muestra en el cuadro que presentamos a continuación, suele existir una segunda intervención preferida a otras que serían las no preferidas, pero, en cualquier caso, parece inexcusable que se produzca esa segunda intervención, sea del tipo que sea. Pares adyacentes uno aparte dos aparte. Preferida no preferida petición aceptación rechazo ofrecimiento barra invitación aceptación rechazo valoración acuerdo desacuerdo pregunta respuesta esperada respuesta inesperada o no respuesta acusación. Negación. Admisión. Levinson, 1983. 324. A veces se puede producir una secuencia incrustada entre el primer turno y el segundo del par, pero da la impresión que, hasta que no se ha producido ese segundo turno, las cosas no van bien. Veamos el siguiente ejemplo. A, vamos. Pregunta 1 B, ¿ya es la hora? Pregunta 2A, casi barra invertida respuesta 2B, sí 1 vamos barra invertida respuesta 1. En Tucson, 1995. 59. Tampoco es extraño que en un mismo turno se dé más de una intervención, o contribución, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo de Gallardo, 1998. 57. 1. A. ¿Necesitas el coche esta noche? Pregunta 2. B. No barra ¿lo quieres tú? Respuesta más ofrecimiento 3. A. Gracias. Aceptación. En este caso, el turno 2 está formado por dos intervenciones, la primera constituye la segunda parte del primer par adyacente, formado por una pregunta y una respuesta, y la segunda constituye la primera parte del segundo par adyacente, formado por un ofrecimiento y una aceptación. Otra forma de intercambio muy usual es la formada por tres turnos, típicamente como sigue. A. Pregunta B. Respuesta A. Acuse de recibo feedback. Esta estructura tripartita se puede observar claramente en el siguiente fragmento. B. ¿Y el Paco qué? ¿Cómo le va el trabajo? A. Bien y muy bien y ahora tiene mucha faena barra invertida B. A. ¡Qué bien! Bueno pues ya le llamaré dentro de un ratito para felicitar le barra invertida, corpus del CAD. El tercer turno puede ser de diversa índole. Una mera repetición de la respuesta, un comentario, ya, vale, o una evaluación, bien, eso es, de acuerdo. Por ejemplo, el caso de pregunta-respuesta-evaluación constituye uno de los intercambios habituales en el ámbito escolar, tal como han señalado Sinclair y Coulthard, 1975, o Kasdan, 1988, entre otros.
Además de los mecanismos que regulan el funcionamiento interlocutivo de las conversaciones, existe toda una serie de principios, normas, máximas o reglas que contribuyen, siempre que sean debidamente utilizadas y compartidas por los conversadores, a la creación del sentido conversacional. Como en todo tipo de uso lingüístico, el sentido discursivo suele ir siempre mucho más allá del significado literal o referencial de las palabras. Ahora bien, en la conversación espontánea, la distancia entre el significado literal y el conversacional puede ser especialmente grande. Debido a la inmediatez en que se produce la interacción, al conocimiento compartido, al contexto físico común, al uso de un registro predominantemente coloquial, entre otros factores, los conversadores confían en la participación de los demás para llenar los huecos de sentido o para interpretar aquello que se dice de forma indirecta, implícita o irónica, por ejemplo. En diferentes capítulos de este volumen nos ocuparemos de esos factores, ya que intervienen en la creación de sentido de forma decisiva. Nos referimos a la presuposición, a los actos de habla indirectos, a las máximas del principio de cooperación y a las implicaturas conversacionales, al principio de relevancia, mecanismos todos ellos tratados en el capítulo 7, y a las estrategias de cortesía, a las que nos referimos con detalle en el capítulo 6. A modo de ilustración, invitamos a quienes leen estas líneas se aventuren a intentar entender, como hacen los participantes, lo que sucede en la siguiente conversación espontánea. Véase un análisis más detallado de un fragmento en el capítulo 5. Entra la vecina, V, en la habitación donde se encuentra M, la madre del joven Joan, y Joan, H. Son las 9 de la mañana y acaban de desayunar. B y M le cuentan a H algo que sucedió hace unos días. Pazuelo, al que se nombra en varias ocasiones, es el marido de M y padre de H. Sobre las convenciones utilizadas en la transcripción, véase el apéndice. Corpus CAD, recogido por J. Pajuelo y J. Franco, 1997, 2, 3. Otras prácticas discursivas orales. Además de la conversación espontánea, la modalidad oral de la lengua es el material básico con que se construyen otras muchas prácticas discursivas que permiten el funcionamiento de la vida social. Esas otras prácticas, de las que proponemos a continuación un listado a modo de ejemplo, pueden caracterizarse por la utilización de registros diferentes, véase el capítulo 11, que producen desde un discurso oral informal hasta un discurso oral formal. Asimismo, las relaciones que se crean a través de esas prácticas discursivas orales pueden ser simétricas o asimétricas, distantes o íntimas, improvisadas o elaboradas, con apoyo de otros canales, el escrito, por ejemplo, etc. De persona a audiencia, más menos monologal, entrevista, conferencia, consulta, médica, administrativa, charla, transacción comercial, tienda, bar, taquilla, clase, taxi. Debate, meeting, tertulia, sermón, mesa redonda, presentación, ponencia, comunicación, coloquio, declaración, examen oral. Discurso. En las llamadas sociedades democráticas, un debate político, por ejemplo, televisado y emitido en directo, entre los candidatos que representan las diferentes opciones ante unas elecciones suele tener unas reglas del juego bastante rígidas, lo cual no quiere decir que, como en cualquier otro juego, alguien actúe mal o intente, y tal vez consiga, hacer trampa. Habitualmente, antes de que se produzca el debate en sí, se negocia una serie de circunstancias. La distribución en el espacio, dónde estará cada persona, incluida quien modera, dónde estarán las cámaras y qué movimientos harán, etc. La organización del tiempo, quién comienza y quién termina,
cuánto tiempo tiene cada persona para hablar, el orden de los turnos, los temas sobre los que se discutirá, la actuación del moderador, cuándo y por qué podrá interrumpir, cuándo y cómo cambiará de tema, las indicaciones fuera de cámara que se hará a los participantes para indicar aspectos diversos, corte para publicidad, necesidad de cambiar de tono o de tema, por ejemplo. A veces, incluso se negocia el color de los vestidos que llevará cada representante, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez el debate está en antena, lo imprevisto siempre puede suceder, como en cualquier otro intercambio plurigestionado. Recordemos que la imprevisibilidad es una de las características fundamentales de la modalidad oral. Risas o muecas mientras otro habla, interrupciones, intentos de ocupar el espacio y el tiempo discursivo más allá de lo pactado, insultos, provocaciones de todo tipo, efecto sorpresa. En principio, se supone que a quien modera se le reconoce la autoridad de organizar los aspectos interlocutivos del debate y que se espera que los candidatos se comporten de un modo respetuoso respecto a sus contrincantes en la arena pública. Sin embargo, existe un margen de creatividad mucho mayor de lo que se podría imaginar, ya que cada persona de las que participan en el debate debe construir su imagen y su mensaje particular discursivamente, a través del uso que hace de los recursos verbales y no verbales que tiene a su alcance, seleccionando formas léxicas, construcciones sintácticas, creando, en fin, un estilo que corresponda a lo que desea transmitir a sus posibles electores, un estilo más o menos agresivo, más o menos populista, más o menos respetuoso con unos u otros. Y por muy preparado que cada contrincante lleve su mensaje y la forma en que quiere presentarlo, la propia dinámica del debate puede provocar cambios en la actitud, en el tono, en el grado de respeto a las reglas y al marco en general que se ha pactado previamente. Es interesante observar que esos debates suelen ser, posteriormente, objeto de comentarios y críticas en términos bélicos o pugilísticos. X ha asestado un duro golpe a Y, Z no pudo resistir el ataque de W, etc. En definitiva, si bien este tipo de interacción de persona a persona está bastante alejado de la conversación espontánea desde muchos puntos de vista, no deja de compartir con ella esos aspectos de creación sobre la marcha, de improvisación, de malentendido, de transgresión de las normas, de negociación o de provocación de conflicto a que están sujetos, casi indefectiblemente, los intercambios orales cara a cara. En cuanto a las prácticas discursivas orales en las que una sola persona habla ante una audiencia, las cosas son, en parte al menos, bastante diferentes. Nos encontramos ante eventos comunicativos básicamente monogestionados, en los que la persona que habla tiene, en principio, un mayor control sobre lo que dice y sobre cómo lo dice. En una conferencia, por ejemplo, la única persona que tiene el derecho, y el deber, de hablar es quien pronuncia la conferencia. Ha preparado el tema con tiempo, se supone que lo conoce bien, ha podido organizar la exposición de forma planificada y teniendo en cuenta el tiempo de que dispone y el tipo de espacio donde el evento se va a producir, ha podido seleccionar la manera de plantear aquello de lo que va a hablar teniendo en cuenta la audiencia a quien está destinado. Puede apoyarse en un texto escrito para seguirlo más o menos fielmente, etc. Aún así, no por el hecho de que se trate de un evento monogestionado, una conferencia deja de ser interactiva. La audiencia manifiesta con gestos, miradas u otros procedimientos, que van del aplauso al pitido, de la sonrisa al bostezo, de expresiones de admiración al pataleo, sus reacciones ante lo que va oyendo, y esas manifestaciones afectan, sin duda, al conferenciante. Una persona experta en estas lides sabe que debe permanecer atenta a las mínimas reacciones de su audiencia y tener la capacidad y la flexibilidad de dar un giro, si lo considera necesario, a su discurso. Aportar ejemplos si ve que no se le entiende, cambiar hacia un tono más coloquial si ve que aburre, extenderse en algún aspecto si nota que ha despertado un interés especial, etc., etc. Lo que resulta evidente es que los grupos humanos se articulan en torno a una serie de textos que se producen en los diferentes ámbitos de la vida social y que existen gracias, precisamente, a esas prácticas discursivas. Veamos el siguiente cuadro a modo de ejemplo. Ámbito: prácticas discursivas administrativo: interacciones en las ventanillas. Jurídico: interrogatorios, juicios. Religioso: sermones, rezos colectivos, cánticos, confesión. Político: mítines, arengas, debates, reuniones, congresos.
Periodístico, noticiarios, reportajes, entrevistas. Literario, representaciones teatrales, canciones, cuentos. Científico, comunicación, ponencia, conferencia. Médico, visita médica, reunión clínica. Académico, exámenes orales, clases, defensa de tesis. Instituciones y organizaciones, reuniones, cursos de formación. Publicitario, eslóganes, anuncios. Vida cotidiana, conversaciones, entrevistas. Como veremos en el capítulo 3, también la escritura está presente en esos ámbitos en las culturas que utilizan el código escrito. 2.4. La adquisición de la competencia oral. A diferencia de lo que ocurre con el código escrito, el habla no requiere de un aprendizaje formal, se aprende a hablar como parte del proceso de socialización. Las personas, desde la infancia, están expuestas a situaciones de comunicación diferentes, participan de forma más o menos activa en diferentes eventos y van recibiendo normas explícitas por parte de los adultos que las rodean. Wittgenstein, 1953, mantiene que hablar una lengua consiste en participar activamente de una serie de formas de vida que existen gracias al uso del lenguaje. Para él, como consecuencia, aprender una lengua no es otra cosa que apropiarse de una serie de conjuntos de reglas que nos permiten llevar a cabo diferentes juegos de lenguaje. Aprendemos cómo se compra y se vende, cómo se regaña, cómo se pide perdón, cómo se ofrece, cómo se rechaza, cómo se halaga, cómo se muestra modestia, etc. La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Ten a la vista la multiplicidad de juegos de lenguaje en estos ejemplos y en otros. Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes. Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas, fabricar un objeto de acuerdo con una descripción, dibujo. Relatar un suceso. Hacer conjeturas sobre el suceso. Formar y comprobar una hipótesis. Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas, inventar una historia y leerla, actuar en teatro. Cantar a coro. Adivinar acertijos. Hacer un chiste, contarlo. Resolver un problema de aritmética aplicada. Traducir de un lenguaje a otro. Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar. Ordenar, preguntar, relatar, charlar pertenecen a nuestra historia natural tanto como andar, comer, beber, jugar. Wittgenstein, 1953. 39, 40 y 43. Y como mejor se aprenden los juegos es, precisamente, jugando, participando en ellos de forma activa. Hablar, usar una lengua, es aquello que nos permite participar en la vida social y, a la vez, construirla. El concepto de competencia comunicativa, nacido en el seno de la etnografía de la comunicación, intenta, precisamente, dar cuenta de todos los elementos verbales y no verbales que requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de usarlos en situaciones diversas. Veamos algunas definiciones de este concepto. Para Gunther Sirimes, 1972, la competencia comunicativa es aquello que el hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos socialmente significantes.